Muy buenas tardes, queridas amigas. Una tarde más de transformación, una tarde más de sentarnos a la mesa con el amado de nuestra vida. Y tú, mujer, que a esta hora ya nos acompañas, te damos de parte del grupo que tenemos conformado de Mujeres en Excelencia, primeramente las gracias por ser siempre fiel. Y misma hora, mismo canal, cada jueves te sientas a la mesa con nosotros, como estamos Lupita y yo esta tarde, a comer desde esos mendrugos de pan que salen del corazón del Padre para cada una de sus pequeñas. Y te invito a que nos unamos junto a Lupita en esta oración de bienvenida a nuestro amado, a la razón de nuestro vivir y nuestro existir. Padre amado, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te queremos dar infinitas gracias por este regalo, Señor, de tener a Lupita sentada a la mesa conmigo y con todas las amigas que en este momento nos acompañan para tener una tarde maravillosa en la cual tú, mi amado Señor, vas a hablar a través de la boca y de los sentidos de Lupita y vas a sacar lo que tú un día gestaste en su espíritu y en su corazón para que así como las demás amigas que hemos tenido aquí de invitadas, cada semana exponiendo, compartiendo el tema que tú, mi Dios, les permitiste regalarnos en esa metamorfosis hermosa de Costa Rica. Hoy, Señor, estamos culminando la serie de post-metamorfosis con este maravilloso tema, Señor. Más que vencedoras, al conocer el poder de una vida, de una verdadera vida de alabanza y adoración. Por eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la más cordial bienvenida. Gracias, gracias, porque somos nosotros las que te damos gracias por permitirnos sentarnos a la mesa contigo. Y Señor, te damos la preeminencia, el honor, la gloria y la alabanza desde cada corazón. Amén y amén. Amigas, yo les quiero presentar, sé que todas la conocen, sé que todas la requete quieren y para todas ha sido una bendición nuestra querida Lupita desde Panamá. Gracias, gracias querida Lupita por estar dispuesta a compartir esta tarde con nosotros de este tema tan maravilloso que el Señor te encomendó para compartir en nuestra metamorfosis de septiembre en Costa Rica. Y es el poder de una vida de alabanza y adoración que nos hace más que vencedoras, el conocer. Y me recuerdo cuando compartíamos y cuando platicábamos de cuál era el sentido que Dios le estaba dando. Y creo que nos voló a los dos la cabeza el Espíritu Santo cuando empezó a hablar y a gestar qué es verdaderamente lo que Él espera de una verdadera vida de alabanza y adoración, de las edificadoras, de las formadoras, de las socias de Él en la creación. Porque a nosotros nos dio el regalo de dar vida, de poder dar vida y traer y poblar este mundo de la mano del Señor. Entonces, Lupita, sin más preámbulo, el micrófono es tuyo. Por favor, siéntete más que bienvenida, Muchas agradecida de gracias. que estés esta tarde compartiendo con nosotros. No, agradecida yo primeramente con Dios y contigo, Azu, por la oportunidad y de verdad que este tema es, pues para mí muy confrontativo siempre porque es un tema wow. Y hoy, antes de iniciar, pues el Zoom, yo decía, wow, Señor, gracias, gracias porque es solo por la misericordia de Él, por la gracia de Él que hoy yo puedo estar aquí enfrente de ustedes y compartirles que a través de la alabanza y la adoración, pues he descubierto tesoros escondidos que han traído a mi vida muchas victorias, muchos momentos de alegría, mucha revelación. Y tengo muchas historias, como dice la canción de Christine de Clario, que han traído mucho gozo a mi corazón, que han transformado mi vida y la vida de los que me rodean.
y he descubierto pues que a Dios le place una vida de alabanza y de adoración cuando viene de unos corazones rendidos. Y esta parte impactó mi vida años atrás porque fue como un paso a paso el irlo descubriendo, el irlo conociendo a través de situaciones y procesos que yo estaba experimentando en mi vida. Pero un buen día Dios como que me guió a darme cuenta de que en esos momentos de sufrimiento o de dolor, ese era el mejor momento para empezar a adorarlo. Y de esa manera yo descubrí que hay una vida de victoria y de poder en la alabanza y la adoración. Y bueno, para definir lo que es la alabanza, ¿verdad? La alabanza no es más que una declaración, es una celebración de lo que son los hechos de Dios, de lo que Dios ha hecho, y es una narrativa, puede ser un cántico, puede ser un salmo, una oración, hablar con Él, una expresión de servicio a nuestro prójimo, pero básicamente es eso, o sea, darle hasta una expresión de gratitud a Dios es una alabanza. Hay tantas, se pueden decir, canciones que le dan esa expresión de gloria a Dios, pero hoy les puedo decir de que la alabanza abre como un compás a una verdadera transformación en la vida del creyente, en la vida de las hijas de Dios. Y esto es principalmente porque la alabanza siempre va a preceder a la adoración, porque la alabanza prepara los corazones y prepara la atmósfera para esas cosas que el Señor quiere hacer dentro nuestro. Entonces, de esa manera ellas están relacionadas y siempre, siempre ambas tienen que salir del corazón, porque en la palabra de Dios encontramos que Él lo que busca es que lo adoremos en espíritu y verdad. Entonces, cuando nos vamos a buscar qué es adorar en espíritu y verdad, con la alabanza estamos confesando siempre y reconociendo los atributos de Dios, su bondad, su fidelidad, su misericordia. Entonces, básicamente, ambas están relacionadas de esa manera porque como que las dos se enfocan en los atributos de Dios. Pero fíjense algo muy, muy interesante. La alabanza se centra en quién es Dios, en lo que ha hecho, pero la adoración es básicamente quién es Dios para nosotros, porque la adoración va más allá, involucra el espíritu, involucra el alma, es algo más profundo, es una conexión entre nuestro espíritu y Dios. Entonces, es muy bonito descubrir cómo la adoración muchas veces estamos confundidos o confundidas y pensamos que la adoración es cantarle a Dios. Claro, a Dios le gusta que cantemos, ¿por qué no? Pero el cantarle a Dios no es adorarle, porque yo, como les dije, en Costa Rica le puedo cantar muchas horas, pero ese cántico no produce nada si mi corazón no está rendido, si en mi corazón no hay una entrega, una rendición total a Dios. Entonces, de verdad que la adoración va más allá de cantar. ¿Qué pasa? El Señor no quiere que nosotros le cantemos, Él busca que le adoremos. En toda esta metamorfosis de Costa Rica hablamos mucho de que
volvamos a nuestro diseño original. ¿Te acuerdas, Lupita, que el primer acto que Dios nos dio como el preámbulo, la antesala para entrar a esos temas de metamorfosis, que fue impactante porque fue con lo que culminamos la metamorfosis anterior? Y el Señor para esta metamorfosis fue como el ingrediente básico, sólido, el fundamento para Él empezar a construir. ¿Y qué fue lo que Así nos es, pidió? Rendición, rendición. Y nos viene hablando de consagración, eso una y otra vez. consagrarnos a Él. Perdón. Sí, Miasu. Entonces la adoración es otra cosa, es entrega, es una rendición, es quebrarnos delante de Él, es rendirnos, es Sí, postrarnos delante de Él, pero en va más allá también espíritu de y una en postura verdad. física. ¿Cómo? Exacto. Postrarnos en una rendición y adoración en espíritu y en verdad. Porque mira que Así es, la palabra lo decía y nosotros no lo entendíamos, Lupita. Yo cuando empecé a leer eso, Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y yo así es, pensaba hace 44 años que eran los líderes de alabanza de mi iglesia, los adoradores, imagínate. Yo decía, así yo es. no tengo bonita voz, yo nunca voy a calificar. Y hoy me río de lo ignorante que yo era, por Dios, que pensaba que con cantar y gritar y alabar, pero salía de ahí peleando, Sí, yo también, porque llorando, estábamos ignorantes de eso, Azu, total. porque yo Ujú. también, o sea, yo pensaba que si la música estaba tenue, o sea, la luz tenue, la música suavecita, que si yo lloraba o que si me erizaba, y no, muy, muy distinta la cosa, porque adoración es una entrega total, es rendición, es sacrificio, es rendirse delante de la presencia de Dios, es, como les decía, quebrarnos, es someternos a su voluntad, es sacrificio, es obediencia. Entonces, ¿de qué sirve que le cantemos horas si no le obedecemos lo que Él nos dice en su palabra? O si está inquietándonos varias veces y queriendo que hagamos algo y no lo hacemos. Por mi parte, yo, por mucho tiempo, el Señor me venía dando comandos de varias cosas que yo tenía que hacer en mi familia y yo me resistía, yo contendía con él, porque como dice uno en buen panameño, no me daba la gana. No, A eso se resume todo, Lupita. Nuestra voluntad pelea por prevalecer por sobre la voluntad de Dios. Mira, mira el nivel no sé si es eh, no, puede ser ignorancia, rebeldía, pero esa palabra es muy duro, puede ser es rebeldía, rebeldía. pero también a veces nos sentimos tan cándidas, que, pues, bajo la mentira de que no le importamos a Dios, de Sí, que, exacto. de que yo soy muy poquita cosa para Él, Sí, porque es una mentira el enemigo. sí, Como yo mira. no califico, entonces no, Dios a mí no me defiende, nunca me ha defendido, me defiendo yo sola. O queremos medir su amor de acuerdo a lo que pasa a nuestro alrededor y nada más Exacto, lejano que eso, exacto. porque Él nos ama a pesar de lo que somos. Entonces siempre está dispuesto a ayudarnos por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Somos nosotras las que nos resistimos, somos nosotras las que peleamos, las que contendemos. Hoy yo venía en mi auto escuchando una canción de Jesús Adrián Romero que dice, Te dejo ganar. Y habla de Wow. que él quiero dejar de pelear y quiero dejar a Dios ganar. Y yo decía, wow, o sea, realmente esta canción como que cubre todo lo que es la adoración siempre y cuando haya un corazón rendido y humillado Así delante de la es. presencia de Dios. Un corazón que acepte que necesita de Dios. Un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconozca que necesita a Dios. Y yo creo que de ahí parte todo porque muchas veces creemos más
o confiamos más en nosotras mismas. Y eso era lo que me pasaba a mí porque un buen día me di cuenta, o sea, el espíritu mismo me reveló de que yo no me había sometido a la voluntad de Dios. Eran dos voluntades obrando en mi vida. Y hasta que el Espíritu Santo me mostró eso, no comenzaron las cosas a cambiar. O sea, tuvo el Espíritu Santo que tratar conmigo. Y claro, es una etapa, es un proceso que duele y muchas veces por eso la gente se resiste, por eso la gente pelea y contiende porque sabe que va a doler. Pero al final hay tanto gozo, hay tanta satisfacción del alma, tantas victorias que el Señor nos regala, que vale la pena rendirse al Señor, vale la pena hacer sacrificios, pero no son sacrificios como lo conversaba con Andrea el otro día, eh, como banales o carnales en el que yo digo, "Ay, voy a sacrificar tal cosa y, o sea, son sacrificios donde de verdad yo le entrego mi vida a Dios. Entonces, de esa manera, el adorador se mide, o sea, no es que también canta una persona para decir que es adorador, no, es qué tanto obedeces lo que Dios te está mandando a hacer. Es qué tanto te sacrificas para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y para eso está su palabra, que es esa lumbrera que ilumina nuestro camino. Es su Santo Espíritu, que es el que nos ilumina, nos alumbra y nos permite ver esa magnificencia, esa soberanía, esa santidad de Dios y esos regalos que Él nos ha dado inmerecidos que nos llevan a reconocer delante de Él, cómo no adorarle, cómo no derramarnos delante de Él, cómo no entregarle nuestro corazón día a día. Y en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en, en cómo reaccionamos. O sea, cada vez que nosotros, por ejemplo, reaccionamos a una ofensa, y no morimos a nuestro ego, a nuestro orgullo, estamos decidiendo no adorar a Dios. Entonces, de verdad que es algo para, hay que pensarlo tanto, hay que hacerse preguntas. Yo digo, o sea, ir a la presencia de Dios y decir realmente, Señor, estoy viviendo de acuerdo a lo que hablas en tu palabra, o sea, porque adorar es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, eso está completamente relacionado con la palabra de Dios, está ajustado a la palabra de Dios. Lupita, Entonces, entonces nos estás queriendo decir, cada vez que menguamos, cada vez que callamos, cada vez que perdonamos, cada vez que volvemos a creer, cada vez que amamos a las personas que son difíciles, a las que nos así ofenden, es, estamos predicando, estamos adorando a la así manera es, de Dios. así es, cuando Cada vez que hacemos un callamos, oficio en la cuando casa, lo que menos nos perdonamos, gusta. Cada vez que estamos en casa haciendo el oficio, la tarea que menos nos gusta. Limpiar un así es, closet, limpiar un patio sucio, un cuarto de trebejos que huele a todo. O cuando caminamos la mía extra, todo lo que Él nos dejó como modelo a seguir en los 4 evangelios, que ahí nos mostró cuál es el estilo de vida de una verdadera adoradora en espíritu y en verdad, la que mengua, la que calla, la que perdona, la que camina la mía extra, la que le piden una cosa y da dos, la que cuando le cachetean un lado pone el otro. Uno a veces, yo me recuerdo cuando yo peleaba con Dios en oración y le decía, claro, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué solo yo? Solo yo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y por años yo les contaba que era lo primero que yo le iba a ir a preguntar a Dios cuando lo viera en el cielo. Papá, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo?
Y ahora me río porque yo digo, ¿cómo yo peleaba con el Señor de esa manera? Hasta que un día entendí que Él me había dicho, hijita, ¿y por qué no? ¿Por qué no si tú eres el modelo a seguir de lo que yo vine a vivir y a sufrir a esta tierra por ti, por amor a ti? Entonces, Lupita, ese tema que tú nos estás dando y no es casualidad que con esto estemos cerrando el año, estemos cerrando esta época, estemos cerrando también lo que fue el suceso post-metamorfosis en línea con este tema, porque el lugar más importante, la persona más importante para Dios eres tú, pero el lugar más importante es tu hogar. Vivas con un papá y una mamá, vivas con un esposo sola, vivas con esposo y niños y demás familia, o vivas con, entre otras personas, siempre tú tienes un hogar. Y como hijo, hija de Dios, estamos llamadas a mostrarles esa vida de verdadera alabanza y adoración. Yo creo que ahí Así es es, cuando nuestras oraciones ya no tienen estorbo y también cada vez que cantemos y alabemos, tengamos la voz que tengamos, dice la palabra que suben como olor fragante, como olor grato a los oídos del Señor. así ¿Cómo, es. cómo, cómo te llevó a ti el Señor, mi Lupita, a, a esa rendición, a ese abrir de ojos y decir, "Ah, Bueno, Azu, porque yo, como les comenté hace un rato, el Señor me venía diciendo cosas a mí. porque yo me recuerdo que desde que yo te conozco, tú eras una de las niñas que yo admiraba que 3, 4 de la mañana todos los días. Pero al principio yo sabía, o tú me contabas que llorabas y llorabas y llorabas y te quejabas. Después, otros días llegabas y peleabas. Otros días llegabas enojada o cansada o abatida en depresión. Total, Entonces, total. y muchos días saliste de ahí igual, que es lo que le puede estar pasando hoy a tantas de nosotros, que agarramos nuestro tiempo de madrugada a las 3, 4, 5 de la mañana para llorar, para quejarnos o para como locas establecer, ordenar, llamar y querer que todo cambie, pero sin darnos cuenta que el verdadero cambio, la verdadera transformación tiene que nacer en nuestro corazón. Entonces, esta tarde es hermoso el acto sublime que estamos haciendo de entregar a cada una de nuestras amigas que ahorita nos están escuchando y acompañando, pero las que a futuro también se van a conectar y van a escuchar tu grabación, Lupita, de que en buen chapín, como decía yo, ¿cuántas veces no les dije yo, aburrámonos de vivir mal, cansémonos de esta vida estéril como los hámsters que damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y corremos y corremos y corremos y nada pasa, nada sucede, seguimos en el mismo lugar con los mismos imposibles? Yo que viví al lado tuyo, aún a la distancia, pero acompañándote, Lupita, empezar a ver ese proceso y esa transformación, pura obra del Espíritu Santo. Pero ese momento, porque yo, Lupita, conozco tu carácter, tu manera de ser. Ajá. Yo me recuerdo un consejo, algo sí, pero tal cosa. Ajá, pero yo creo. Ajá, pero no es así. ¿Ya? Pero es que a mí también me pasa. Pero es que o sea, y luego ver ese cambio total, wow, sin palabras, solo gratitud. Sí, solo gratitud. Y como les venía contando, o sea, el Señor ya me venía hablando a mí hacía tiempo, me venía dando como coordenadas, comandos, me venía diciendo cosas y me hablaba y me gritaba, me decía las cosas, o sea, de tantas formas. A través de mi hijo me hablaba, a través de sueños, a través de su palabra, o sea, como se te ocurra. Y yo no obedecía. Me daban unos arrebatos como de rebeldía, como dice uno, y yo no obedecía. Pero ¿qué pasa? Que yo me decidí
ir a mayores niveles de profundidad en Él. Hubo un punto de quiebre, Lupita, un problema, un sentirte, ya no puedo más, ya no aguanto más, llegué hasta aquí. Hubo algo porque generalmente uno tiende a reaccionar cuando viene una crisis, cuando viene un ups, cuando tus ojos de repente son abiertos. Yo me recuerdo con el cáncer. Vino el cáncer y vino ese veredicto de que no hay nada que hacer. Y Dios mío, ahí me quebré en dos. Yo no me puedo morir. Yo no puedo morir. Tengo una niña de 3 años, una niña de 4 años, dos niños mayorcitos que lo único que van a recordar de mí es una mamá gritona, enojada, maldiciente, que va todos los domingos a la iglesia y se llora todos los domingos la iglesia y pasa todos los domingos a que oren por ella, pero que en el día a día vive igual, enojada, abatida, triste, deprimida. En un momento vino ante mí esa inminente revelación de decir, y mirar al cielo, que es el único lugar donde tenemos, y de ahí vino esa convicción y ese arrebato de que nunca más, nunca más quiero lo mismo, Señor. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, va, remanguémonos pues. ¿Qué hay que limpiar? Aquí estoy. Y Bueno, mira, estoy aquí 40 años después contándote la historia de que Dios tuvo misericordia de mí. Y salí de esa prueba con 7 órganos menos, pero sin olor a humo. sí, total. Bueno, en mi caso también ha sido, como te dije, yo me resistía, yo contendía con Dios. A todo esto yo no lo aceptaba de esa manera, porque yo decía, no, yo soy la más buena, yo hago caso a Dios, yo soy devota. Agradecido tiene que estar de cómo Ah, soy yo, casi que uso así el sí, de sí, yo me la comporto, que yo sufre, estoy derechita, pero sí hubieron situaciones farisea de que, fariseos, fariseo de fariseos. una saulita por ahí. Sí, y hubieron situaciones que por supuesto me quebraron, me llevaron a tocar fondo en donde yo un buen día dije, no, yo voy a ir a niveles de profundidad. Yo me decidí a ir más profundo en Dios y comenzó Dios a obrar de una manera sobrenatural conmigo, o sea, yo comencé a notar los cambios porque Él no se hizo esperar, o sea, cuando uno lo busca, Él dice en su palabra que si lo buscamos y, o sea, su verdad nos va a hacer libres. Entonces, mientras más yo lo buscaba y me adentraba en su palabra, comenzaba a descubrir cosas y eso se volvía vida en mí, se volvía revelación. Yo a veces me estaba bañando y venían revelaciones a mí y yo decía, wow, o sea, en este momento que estoy completamente desnuda delante de ti, Señor, y tú traes a mi corazón esa revelación, esa convicción de que tu perfecta paz es la que me envuelve. Y eso me hacía entender cada vez de que yo solo a Él lo necesito. Cada día yo le doy gracias porque no necesito nada, solo a Él. Él me da las fuerzas, la paz, el empuje para seguir cada día a pesar de lo que yo esté viviendo. Entonces, de eso se trata la adoración y la alabanza, de adorarlo aún en medio de mi proceso, aún en medio de lo que yo esté pasando, aún cuando las cosas no vayan bien, porque eso fue lo que yo comencé a sentir, adorarlo en cada momento. O sea, Él me llevó, el Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos enseña a adorar a Dios. Y Él me conducía a esas aguas profundas del Espíritu Santo en donde yo encontraba sanidad, porque en esa intimidad con Él, Él hablaba a mi corazón y a través de su amor yo recibía sanidad. Y muchas veces le huimos a Él sin darnos cuenta que en su amor vamos a recibir la sanidad y la libertad, el reposo que nuestra alma anhela, que nuestra alma necesita. Estando con Él descubrimos que su palabra es como un espejo para nosotras, que no necesitamos
escuchar otras voces, solo la de Él. Entonces, de esa manera, Asu, es que vale la pena, siempre lo digo, adentrarse en Él. O sea, cuando tú reconoces su soberanía, su grandeza y te das cuenta que Él está por encima de tu necesidad, por encima de tu problema o de tu proceso, no te queda otra que postrar tu corazón delante de Él y darle gracias. Entonces es a lo que nos lleva, creo que el Salmo 34, a deleitarnos en Él. No es llevarle una lista de peticiones y decirle, bueno, si me concedes todo esto, entonces yo me deleito en ti. No, es primero deleitarnos en Él y luego Él concede las peticiones de nuestro corazón. Entonces, es algo maravilloso descubrir que mientras más nos metemos con Él, mientras más nos adentramos en Él, Él nos regala sanidad, nos regala revelación, visiones que transformarán nuestra vida para siempre. Y su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y eso fue lo que empezó a pasar conmigo, Azu. O sea, el Espíritu Santo me fue llenando de una manera que las áreas de mi vida en donde había cautividad, yo comencé a experimentar una libertad que yo no les puedo explicar. Una libertad que fue contundente, una libertad que transformó mi corazón y mi vida para siempre. Cambió mi manera de ver a Dios, cambió mi manera de ver la vida, de ver a mi prójimo, de verme a mí misma, porque me veía yo en el espejo de Dios. O sea, algo que, algo indescriptible, pero algo a su vez maravilloso, Así es. algo sin precedentes. Lupita, y es que tu exterior cambió. Tú eras una mujer linda, tú eras una mujer dulce, tú eras una mujer, pero supremamente tímida, reservada, callada, esquiva, temerosa. Entonces yo decía, "Mm, ¿será que solo conmigo? ¿Será que solo con...? No, pero luego yo te veía en los grupos y tú también eras como, "Hmm". Y a veces tu rostro denotaba dureza, porque Sí, hacías un cierto gestito de que, "Hmm", como que cerrabas con llave tu corazón sí, ante ciertas cosas. Y sí me hace. yo lo percibía como mamá que me siento tuya, pero verte ahora y de repente Lupita fue, ¡fuf! Salió del capullo, salió de esa caparazón, salió de ese cocoon y brillaste literalmente con la gloria del Señor que siempre estuvo sobre ti, pero que tú al estar encerradita en ti misma, desde tus temores, desde esas mentiras que el enemigo tal vez desde chiquita gestó, y mírate ahora, verdaderamente el fruto de permanecer, porque algo que admiro en ti es que hace cuántos años nos conocemos, y hace cuántos años Uf, que muchos. cada madrugada tú llegas a la presencia del Señor, cansada, abatida, agobiada, deshidratada, exprimida, porque físicamente tú trabajas bastante. Así es. Te desgastas bastante por la empresa que tienen. Y aún así, a veces nos íbamos a la cama a 11, 12 de la noche por los eventos. Y yo me dejabas dormida hasta las 9 de la mañana y tú te habías levantado a las 3. Y luego te levantabas a las 6 a hacer el desayuno para Adrián y estar con él. Y yo decía, pero ¿cómo puede? Pero era la fuerza. Mira, tal vez tú creías que salías igual. Tal vez tú entrabas y pensabas que no te había escuchado, que no te, porque la tristeza seguía o el enojo o la desesperanza. Pero aún así, Lupita, él te sacaba diferente porque salías a brillar allá afuera con lo poquito, porque jamás uno puede seguir igual cuando has estado expuesta a la presencia del Señor y tú cada madrugada estabas expuesta a la presencia del Señor. Y ese cambio vino dándose y fue un de repente de Dios.
Porque yo creo que tú tampoco te diste cuenta en lo que te habías convertido hasta ahora, cuando empezaste No, a ver milagros, 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 hasta sorpresas que tú nunca esperaste. así es, ¿De parte de quién? De los que uno más ama, así es. ¿verdad? Así es, y es porque la obra del Espíritu Santo es invisible, o sea, uno no lo nota, pero los demás sí. Ujú. Y eso fue lo que a mí me comenzó a pasar cuando ya el Señor me comenzó a libertar y que me sacó de esas zonas de cautividad. Yo recuerdo que en casa mi esposo me lo decía y mi hijo me lo decían, o sea, a ti te pasó algo, a ti te pasa algo porque tú estás diferente. Y, Mm, y yo sí sabía que yo acababa de tener una experiencia con Dios, pero yo decía, wow, eso se nota, así es. impresionante, o sea, Lupita, es que somos el termómetro que marca la temperatura de nuestro hogar. Nosotras, si nos despertamos con Dios, la atmósfera del hogar se llena de Dios. yes, Ahí hay sanidades, ahí hay transformaciones, ahí hay milagros, maravillas, prodigios, así es. Y lo que tú dices, Asu, imperceptibles, pero suceden. Y sí, nuestra atmósfera, nuestra casa, nuestro hogar comienza a cambiar. Esa es sí, una onda expansiva y a sí, todos abarca. así es, así lo que tú dices, el Señor a mí me ha sanado físicamente, interiormente, de todas las formas que tú te puedas imaginar. Y para mí eso es motivo de darle gracias todos los días porque yo digo, wow, el Señor ha tenido misericordia de mí, a pesar de que yo contendí tanto. Hola, hola, hola. Se desconectó Lupita, creo que se le fue la señal, esperemos que regrese, ¿ok? Wow, perfecto, perfecto, perfecto. Wow, les comentaba con Lupita que sobre nosotros descansa la vida, el futuro y el destino de nuestra generación. Imagínate si no es necesario que entremos a conocer, a practicar, a vivir y a amar ese estilo de vida constante de adoradores, adoradoras en espíritu y en verdad. Somos las columnas, los ejes centrales, el corazón de nuestra familia. Somos como el solito del sistema solar de nuestra casa. Alrededor de nosotros gira todo, 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 absolutamente todo. Hoy en la mañana aquí en mi casa amanecimos sin huevos. Y lo primero que dijo mi hijita cuando pidió y no había, le dijo, ¿ya sabe mi mamá que no hay huevos? Y mira que al que tenía que en el comedor con ella era el papá, le pudo haber dicho, papi, no hay huevos. Pero no, ella sabe a quién. Y sabe quién es la responsable de traer el supermercado a la casa. Entonces, no solo somos las proveedoras, las amamantadoras, las edificadoras, las trabajadoras, los albañiles. Pero si el Señor no edifica, no es el maestro de obras de las edificaciones que nosotros como albañiles estamos llevando a cabo, en vano vamos a trabajar y en vano vamos a caminar. Esto que Lupita nos está hablando hoy puede ser un partir de aguas, amiga linda. Estamos invitadas todas, yo la primera, a un antes y un después, porque me ha refrescado esa pasión que Él necesita que tengamos dentro de que vale la pena permanecer, vale la pena perseverar. Y Lupita habló de ese salmo tan hermoso que es parte mía y es eh, que Él nos pide a cada una, deleítate, deleítate en el Señor.
Deleítate. ¿Quieres que te conceda las peticiones de tu corazón? Deleítate. Y saben una cosa, uno cree, pero ay, deleitarme en Él es decirme, Señor, te adoro, y poner una cara romántica y tal vez hasta dar unos pasitos de ballet. No, amiga. La verdadera adoración muchas veces nace de esos espíritus quebrados, de esas vasijas derramadas, de ese aceite que fue tirado a los pies de la cruz, porque no aguantamos más, nuestra vida está a sus pies. Estamos de rodillas, no hay fuerza, no hay ánimo, se acabó la ilusión. Muchas veces hasta buscamos eh, cuánto creemos todavía, cuánto esperamos, cuánto anhelamos y a veces decimos, será. Pero ahí es cuando Él dice, deleítate, levántate, deleítate. Yo les quiero decir que los mayores milagros y más significativos que han llegado a mi vida, los he obtenido levantándome de una poza de lágrimas, con las rodillas y la ropa empapada, a levantar mis brazos al cielo y empezar a decirle, te adoro, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué esto se vino encima, no entiendo en qué momento esto empezó a suceder, pero yo te adoro. Me deleito en ti, llorando con ríos de agua cayendo de mis ojos, me deleito en ti, me deleito en ti. Y repentinamente, ha entrado el Espíritu Santo con ayuda, con socorro y con auxilio. Y Él ha tomado control de cada situación y ha tomado el control de las vidas, de los temperamentos, de los sentimientos, de las opiniones. Y hemos reencontrado nuestras manos. Hemos reencontrado nuestros corazones. Hemos reconocido, perdón, me equivoqué. Perdón, me duele haberte lastimado, haberte ofendido. Perdón, aquí estoy de vuelta. Sigamos adelante. Es hermoso obedecer cuando Él nos da palabra de vida. No tenemos que entenderla, amada. Obedezcamos y veremos la gloria del Señor, porque obedecer sin entender es la mayor muestra de fe, porque es creer, creerle a Él. Y fue lo que Él le dijo a María. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y esta tarde es a lo que Lupita nos está invitando, a creer de una nueva y diferente manera, a perseverar, a permanecer, pero con una leve o gran diferencia, según sea el caso de cada una de nosotros. A cara descubierta, a corazón abierto. Amén. Decirle, escudriña, oh Dios, escudriña, oh Dios, escudriña, oh Dios, mi corazón. Y busca si hay iniquidad en él. Y muéstrame, aconséjamelo, dímelo. Yo sé, Lupita, bienvenida de vuelta. Gracias. No sé qué Que pasó. vez tras vez, Él te instruyó. Él te Así es, empezó a mostrar lo que habías hecho mal. Él te así empezó es, a mostrar lo que inconscientemente tú habías despreciado, lastimado, herido, ofendido o así es. simplemente no atendido, no servido a los que Ujú, más amas. así es. ¿Por qué? Porque a ti tampoco te habían servido, porque a ti tampoco te habían abrazado, porque a ti tampoco te habían tomado en cuenta para hacer lo que hicieron. ¿Ya? Entonces uno no tenía por qué hacerlo de vuelta, Ujú, pero el estar dispuesta a volver a amar, a obedecer, a servir, yo creo que ese es nuestro, como lo repetimos, nuestro mayor acto. Y cada vez que así uno, por sobre la razón y la justificación que el enemigo nos quiera poner para no obedecer, obedecemos, triunfamos. es. Amén. Y nos convertimos en verdaderas adoradoras en espíritu y en verdad, porque la palabra nos dice que Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad.
es Así es, necesario que lo hagamos. así es. Y eso que dices, Asu, es bien importante porque el Señor, como pesa nuestros corazones, Él sabe cuando somos hipócritas, cuando Él conoce nuestras motivaciones. Y eso Así era lo que es. me pasaba a mí, que yo Así hacía es. cosas como para quedar bien o, o para aparentar, era apariencia, pero el Señor sabía. Y él me empezó a mostrar cuáles eran mis verdaderas motivaciones. Y cuando tenemos una vida de verdad, rendida delante de Dios, Él nos empieza a mostrar esas cosas, no para juzgarnos, porque lo hace con tanto amor, no para acusarnos, sino para hacernos libres. Y entonces eso fue lo que pasó conmigo. Él me empezó a mostrar cosas y yo, delante de su presencia, yo solo hacía así, sí, señor, sí, 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 es verdad, es sí, verdad. sí, Y sí, sí. lloraba, Así lloraba, es, así es. lloraba. Pero Es que después el de trato eso de Dios es venía tan el gozo. suave, es Después, tan ajá, suave, pero pero tan profundo y quebrantador, Lupita. así Pero es, lo hermoso es que los corazones de uno ya están preparados para recibir amén. y Pero para después de eso actuar venía el sobre lo que nos gozo, muestre. sí es, después venía el gozo y eran transformaciones que estaban pasando en mí de adentro para afuera, de adentro para afuera, Amén. sanidades, liberaciones y realmente como dice el apóstol Pablo en Romanos creo que es 12, cuando él describe cuál es la verdadera adoración, eh, que debemos poner nuestros cuerpos como sacrificios vivos, es volvernos altares de adoración, altares vivientes para Dios. Y eso es cuando le rendimos eh, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra vida entera se la entregamos como que literalmente estamos entregando algo en el altar de Dios. Amén. Y eso es La carne al asador, mi amor. exactamente la carne al asador. Y eso es lo que produce en Ay, nosotros ese sí, peso sí, de sí, sí, gloria. sí. Eso es lo que produce en nosotros esa vida de victoria. O sea, esa adoración sube a Dios, pero ojo, desde corazones rendidos, desde corazones postrados, porque la adoración no es una postura externa, una postura de cómo yo estoy, si estoy arrodillada, puedo ponerme de cabeza, Así pero es, si no, el corazón no está rendido, nada va a así suceder. es. Y mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Para que comprobéis Amén. cuál es la buena voluntad de Dios Así, para tu familia, para los tuyos, buena, es, agradable, perfecto. perfecta. Imagínate los tres supereminentes, poderosos atributos y significado de lo que Dios tiene para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Miren, estamos celebrando la época en la que se llevó a cabo el mayor y más poderoso milagro de amor que la tierra y el hombre, las civilizaciones pudieron presenciar. Lo que vamos a conmemorar esta noche de diciembre, este 24 y 25, el nacimiento, el advenimiento del que nos venía a salvar, el milagro de Belén. Mm, Imagínate. Y qué lindo que nosotros hoy, amiga, le podamos dar a Dios el regalo, que este año nosotros podamos poner a los pies de ese árbol que nos habla tanto de Jesús. Ese árbol, esas lucecitas, esos regalos que hoy nosotros llevemos, el niño del tambor le llevó un ropo pompón. Nosotros, ¿qué tal si lo que le llevamos son
corazones quebrados, contritos Amén. y humillados, rendidos y consagrados a Él, no al marido, no a los hijos, no al jefe, no al papá o a la mamá, no, a Él, a Él. Señor, por sobre todas las cosas, yo me entrego a ti, me regalo a ti. ¿Qué? El sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Amén. Amén. Y también ahí ese mismo versículo más adelante dice, creo que es algo de que renovemos nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué? Del Entendimiento. entendimiento. Así es. Y tú sabes que eso comenzó a suceder también en mí. Yo recuerdo que después de la pandemia a mi esposo le dio COVID y, y un día yo estoy sirviendo pues porque me tocaba atender y yo estaba dentro de mi cabeza, estaba como con un poco de la quejabanza. Ya, y yo, pero me toca hacer y me toca hacer y me toca hacer y siento donde el espíritu me habla y me dice, pero es que a ti te toca ir en contra de la corriente. Y es justo lo Mm, que dice ese versículo, que tenemos que así ir es, en contra así de la es, moda, en contra de lo que nos dice el mundo, con una así vida es. diferente. Cuando yo siento eso, que el Señor me dice eso, yo, ay Señor, perdóname porque ya estaba con la queja de nuevo. Entonces me di cuenta que tenía una tónica que era la queja y eliminé la queja también. Delete. La- Entonces eso hizo también una gran diferencia y el Señor se da cuenta cuando somos genuinas y cuando no. Y otra cosa muy importante que ha hecho los cambios más significativos a través del Espíritu Santo en mi vida es perdonar y perdonar de corazón, porque el que no perdona no adora. El que no se somete a Dios y su palabra y su voluntad no adora. Muchas Amén. veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la adoración y decimos, oh, pero cuántas horas de adoración, qué hermosura, porque la gente está cantando, pero ahí puede que ninguno haya adorado. Y ahí Amén. hay corazones que no perdonan, si hay corazones que no se rinden a Dios, que no sacrifican, que no obedecen, ninguno adoró. Así es, así es, así es. Entonces, de verdad que es un tema muy profundo que ha tocado mi vida, la ha impactado y de verdad que, wow, cada día sigo aprendiendo Mm, y el Señor sigue trabajando conmigo a diario y de verdad que, como les decía cuando se cortó, que no sé qué pasó, pero el Señor no deja de conmoverme cuando muchas veces estoy cansada, agotada y yo hago lo posible para llegar a su presencia, aunque sea como esté. Puedo estar físicamente cansada, agotada, pero yo llego y Él ve eso, porque yo me doy cuenta, yo siento de una vez cómo me invade la presencia de Dios. Yo digo, wow, Señor, gracias, gracias porque me estabas esperando. así es. Y además me aceptas, con este cansancio me aceptas. Es que en Wow, Él encontramos descanso. descanso, reposo. Así es. Llegas agobiada, llegas nerviosa y en Él encuentras la paz. Amén. Llegas preocupada, llegas cargada, llegas abatida y sales con esperanza. Mira, la otra noche yo ya estaba por acostarme, me acosté y dije, no, 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 me voy a postrar. Ahí, aún si me quedo dormida, me voy a postrar. Y eran las 2 de la mañana. Y ahí empiezo a hablar con él y decirle, Señor, estoy preocupada, no he comprado unos detalles, Señor, me hace falta esto, vienen los nietos y no sé qué, y ay, Señor, y mañana tengo esta reunión y tengo que llevar el regalo de esto y tengo que llevar regalos sorpresa para rifar. O sea, yo hablando con Dios de mis preocupaciones, imagínate. Y de repente, mira algo tan barato, algo tan sencillo, algo tan material y tonto para que va a las 2 de la mañana, pero era lo que no me dejaba dormir. Ujú.
ahí postrada, ahí tirada, delante de la presencia del Señor, mira, empieza a recordarme. Tú tienes esto, tú compraste lo otro, ¿te acuerdas que tienes guardado esto? Vaya a buscar en tal caja que hay tal cosa. Ah, es más, hasta las tarjetas que vas a escribir para cada una ya las compraste. Levántate, sal a la sala y las vas a escribir ahora. Sí, Y me vine con el Señor a la sala. Primero fui a buscar la cajita donde yo tenía las tarjetitas ya compradas. Le encontré justo donde él me dijo que estaban. Lupita, algo tan, pero yo he llorado con esos detalles y con esos regalos. He llorado porque le he dicho, mm, "Ah, papá, de verdad, en mi corre, en mi todos estos días, te juro, tal vez antier o ayer hubiera corrido a comprar lo que no necesitaba, porque ya lo tenía. sí, Así es como lo que sucede cuando uno se llega a Él, como estemos, en medio de como estemos. Todavía a las 4 de la mañana le digo, ay papá, mañana viene Linda, una amiga a las 7 y, ay Señor, yo quisiera dormir aunque sea 2 horas. ¿Y qué creen? A las 4, 4:10 me metí a la cama y a las 6, tú, como que si hubiera dormido 8 o 10 horas. Entonces es tan hermoso el, ay, no, es como ser envueltas, sí, es ser envueltas, ser cobijadas, ser recogidas, ser sustentadas, ser cargadas, ser literalmente chineadas, dicen ustedes, o Colombia, ¿ya? No me recuerdo, acá no, pero es ser como cargadas, mecidas, así es. cargadas, ¿ya? Por él. Sí, y sabes qué, Azu, muchas veces, o en mi caso pasaba así, yo llevaba mucho tiempo orando por cosas puntuales y no encontraba en mis fuerzas la salida o la respuesta, Sí, sí, pero cuando te metes en adoración, te das cuenta que ese es un arma espiritual, es una llave y sí, el Señor te total. da la Ah, respuesta, la salida. ah, ¿Ves? es que Por eso es ahí, que vemos en la Biblia tantos ejemplos en versículos que el Señor abría las puertas, rompía las cadenas. Entonces, nos conviene meternos en así es, adoración. así Nos es. conviene porque es un arma espiritual que el Señor quiere que usemos. Para eso nos las dio. Y mira, en su presencia hay, o sea que lo encontramos, lo obtenemos, lo Así, recibimos, plenitud de plenitud de gozo. gozo. Salimos de ahí gozosas porque llevamos la respuesta, llevamos Así la es, solución, así llevamos es, el problema de la ecuación resuelto, así es, llevamos el consejo, llevamos la así, tarea ya hecha. Es que nos contestó el cuestionario, ya solo así para es, que nosotros lo practiquemos, lo llevemos a cabo y ganemos el examen. Porque así es, mira, uno lleva las preguntas, él llena los espacios vacíos con respuesta y tú solo tienes que ir al test frente a los maestros, llámese esposo, hijos, jefe, mamá, papá, amigos, socios, y tú solo tienes que llenar los espacios vacíos que ya Dios te llenó y obtienes el resultado, la victoria. amén. ¿Cómo Ojo, no y adorarlo? ¿Cómo as- no rendirnos? así es. ¿Cómo no eh, Y ojo, eso aplica para consagrarnos? cada área de nuestra vida porque Dios funciona para todo, como tú bien lo dijiste, hasta en los detalles. Él me ha ayudado a mí hasta en cosas del trabajo, que yo pego brincos y salto. Y yo digo, wow, Señor, me lo mostraste, me lo Sí, revelaste, sí, 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 gracias, sí, 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 gracias. sí, Entonces, de esa manera he descubierto que Él nos da la victoria en una vida de alabanza y de adoración. No somos amén. victoriosas porque el centro de nuestra adoración simplemente no es Dios. Así es. Así es, Si hoy no tenemos la victoria y no somos victoriosas es porque Él no es el centro de nuestra vida así es, y el centro de nuestro corazón. así Amiga, es. se nos fue el tiempo. Es que esto está muy bueno. Muy bueno. Padre, gracias. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Lupita, puedes cerrar este tiempo en oración. ¿Qué consejo nos das? ¿Qué nos dejas? ¿Qué instrucción?
de parte Mira, del Padre para esta época, para este tiempo. sí, simplemente atender el consejo de Dios, la voz de Dios, porque estoy segura de que como a mí Dios nos está hablando, nos está gritando hace tiempo, nos está mostrando la salida, la respuesta, cómo Así Él nos es, quiere bendecir, pero así somos es, nosotras las necias, así es. las rebeldes. Entonces, atender la voz de Dios, atender Amén, lo amén. que Él nos Estar está diciendo, atentas, no a estar las voces del atentas, mundo, sino por sobre el sensibles. ruido de este mundo, que podamos escuchar tu voz, oh Señor. Así es, y que si hoy tenemos imposibles, si hoy tenemos situaciones, este es el mejor momento para postrar nuestro corazón y rendirnos delante de Él y decirle, te necesito, lo hice mal, reconozco que lo hice mal, pero quiero aprender con tu Así Santo es, así Espíritu es. y quiero empezar de nuevo. Quiero una Amén, segunda oportunidad y quiero que me quiebres y que me hagas nueva, una amén. nueva criatura contigo, de tu mano. No tengamos miedo, amigas, no tengamos miedo de verdad. Él siempre va a sacar la mejor versión de nosotros. Así es, y su trato es amoroso, no, Así no es, tengamos miedo. no avergüenza, No avergüenza y lo no, hace no con manos de humilla, seda. no, amén, así es. Bueno, mi amor, oremos, ora por favor y bendíganos. Padre, gracias, gracias infinitas, Señor, por este momento maravilloso que nos has regalado, Señor, de bendición, de revelación, Señor. Gracias, Señor, por sacarnos de la confusión, Señor, de este mundo, Señor, que nos quiere hacer creer, Señor, que adorar es cantar, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque en medio de nosotros, Señor, tú te complaces, Señor, en llevarnos a tu verdad, Señor, en llevarnos a la libertad, Señor, del alma, Señor, a libertar nuestros corazones, Señor, a llevarnos a una verdadera sanidad integral, Señor. Gracias porque hoy, Señor, cada una de nosotras, Señor, se decide a poner su corazón rendido delante de ti, Señor, a decidir, Señor, contigo, establecer, Señor, una vida de rendición, una vida de sacrificio, de entrega, de sumisión, Señor, a tu voluntad, Señor. Cada una de nosotras aquí, Señor, delante de ti, tomamos esa decisión, Señor. Gracias, Señor, porque junto a ti descubrimos, Señor, que ser felices es una decisión, Señor. Amén. Que adorarte es una decisión, Señor. Cada día, Señor, tenemos la decisión o de quejarnos o de adorarte, Señor. Hoy tomamos la decisión de adorarte, de darte gracias en todo momento, de alabarte en todo tiempo, Señor. Que la alabanza, que nuestra vida sea una alabanza para ti de continuo, Señor, en nuestra boca, Señor, que te podamos adorar con nuestra vida, Señor, que nuestra vida sea esa canción, ese Así es, aroma, Señor, así que es. suba directamente a tu trono, Señor, con esos corazones rendidos y humillados delante de ti, Padre. Y gracias, gracias porque por tu Santo Espíritu, Señor, tenemos esa ayuda, ese oportuno socorro, Señor, que tú has enviado, Señor, para darnos ese socorro, Señor, que necesitamos y que está siempre dispuesto a ayudarnos, siempre dispuesto a darnos la victoria, Señor. Y gracias, gracias porque cada una de nosotras hoy está dispuesta, Señor, a que su oído esté sensible a tu voz, Señor, y que sus ojos espirituales estén abiertos, los ojos del corazón se abran, Señor, a la verdad de tu palabra, Señor, y que estemos conscientes, Señor, de tu santidad y que nuestras vidas te reverencien en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Lupita. Gracias, queridas amigas, por estos minutos de más que nos acompañan y por sobre todas las cosas queremos decirles que no nos soltemos de las manos ni del corazón de nuestro Creador. De verdad, las esperamos. Yo pienso que el otro jueves todavía podríamos tener unos momentos, pero
sería algo diferente abrir la cámara, abrir los micrófonos y que cada una de ustedes podamos tener esa retroalimentación donde nos puedan compartir y podamos juntas dar gracias por lo que en este tiempo de acompañamiento que nos han hecho el Espíritu Santo les ha mostrado, les ha regalado o ha transformado. Nos encantaría escucharlas. Vamos a invitar a las compañeras que puedan conectarse con nosotros de las servidoras y ser sus anfitrionas. Espero poder recibirlas unos minutos el próximo jueves, pero esta reunión va a ser para ustedes, para que ustedes nos ministren y nos bendigan a nosotros con ese compartir de esos corazones. Entonces nos vemos el otro jueves y ahí sí despediríamos este año y quedaríamos listicas para el próximo mes de enero volvernos a reunir, pero bien instruidas y bien capacitadas y bien aconsejadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén, muchas Sí. bendiciones y nos vemos la otra semana, misma hora, mismo canal. Gracias por haber acompañado juntas a Lupita con este hermoso regalo de Navidades. Felices fiestas mientras nos volvemos a ver. Muchas Felices fiestas. bendiciones. Dios las bendiga. Gracias, Gracias. Lupita. Bye. Gracias a ti, me hace.